En esta segunda parte de la clase de etiología referente a hongos, vamos a ver las estructuras reproductivas asexuales. Los objetivos tanto de esta parte como de la siguiente son, además de los anteriores, conocer y diferenciar las principales estructuras asexuales, también llamadas anamórficas, y sexuales o teleomórficas de los hongos fitopatógenos. Las unidades de reproducción más comunes de los hongos las podemos englobar bajo la denominación de esporas. De acuerdo a su origen, podemos decir que tenemos esporas asexuales y sexuales. Las asexuales, a su vez, se pueden dividir en internas y externas, ya voy a explicar a qué me refiero con esto, y las internas, a su vez, las podemos subdividir en móviles e inmóviles. Las esporas asexuales internas se llaman así porque básicamente se forman dentro de una estructura llamada esporangio. El esporangio a su vez va a tener un distinto prefijo según al filum al que corresponda. Y se dice que son móviles en este caso porque tienen flagelos. Estas esporas internas que se forman dentro del esporangio, que en este caso se llama realmente zoosporangio, las esporas se llaman zoosporas o zoosporangiosporas. Este prefijo zoo, antes de la palabra espora, digamos, indica la movilidad. Zoo viene de animal, ¿sí? Y como los animales se pueden mover, por eso ese prefijo indica que estas esporas son móviles. Y se producen dentro de estas vesículas o zoosporangios. Son típicas esporas asexuales del filum Oomycota. ¿Sí? Acá vemos en este ejemplo cómo se ven los flagelos. Si miramos este pequeño video vemos un zoosporangio, como las zoosporas se están formando dentro y una vez que están maduras van a ser liberadas al medio y siempre que haya una película de agua van a poder movilizarse. Esto también es un esquema, fíjense, esto es un preparado donde se puede observar la movilidad dentro del zoosporangio de esas zoosporas que todavía no están maduras, por eso no salen de su vesícula, es decir, del zoosporangio. Entonces, estas son las esporas asexuales, internas y móviles, las zoosporas que corresponden al filum Oomycota. Ahora tenemos las esporas asexuales internas, pero inmóviles. Una vez más, decimos que son internas porque se forman dentro de una vesícula, que en este caso se llama simplemente esporangio, y las esporas que se van a formar ahí dentro se llaman esporangiosporas. Son producidas por todos aquellos hongos pertenecientes al filum Zygomycota. ¿Sí? Si se fijan en esta parte de abajo del esquema, vemos un poco lo que vimos en la parte 1, es decir, un micelio cenocítico, es decir, sin septos, los rizoides, que eran estas estructuras vegetativas que le servían al hongo tanto de fijación como de nutrición. Y acá tenemos el esporangióforo, recuerden que todo lo que termina en foro indica pie, es decir, es el pie que está sosteniendo al esporangio. Y el esporangio va a ser la vesícula dentro de la cual se van a formar las esporangiosporas, que una vez que se liberen van a salir al medio, pero no tienen movilidad propia como las anteriores. Esto es un esquema, acá vemos un preparado, es decir, se ve más o menos parecido, pero recuerden que no siempre vamos a ver los mismos dibujos. Acá tenemos parte de un eifastolón, los rizoides, el esporangióforo. Aquí tenemos el esporangio que en este caso está roto, es decir, ya liberó las esporas o en realidad pudo haberse roto en la preparación de este preparado para observar, y todos estos circulitos y halinos que vemos acá son las esporangiosporas. Si vemos este pequeño video, vemos cómo se está formando un esporangio, cómo va cambiando el color indicando la madurez de las esporangiosporas, pero vamos a ver que una vez que están listas, se liberan, pero permanecen usualmente cerca del esporangio porque no tienen movilidad propia. Entonces, ya vimos dentro de las esporas asexuales, las internas,
Las anteriores eran las móviles, estas son las inmóviles, son las esporangioesporas que corresponden al filum Zygomicota. ¿Sí? Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que venimos viendo hasta ahora. Ahora vamos a ver las esporas asexuales externas. En este caso se denominan conidios. Los conidios se van a formar a partir de una hifa que se llama conidióforo. Recuerden, todo lo que termina en foro indica pie. Y estas hifas, estos conidióforos con los conidios en su parte externa, o extrema mejor dicho, pueden estar libres o pueden estar en distintos cuerpos de fructificación. Por lo pronto veamos el esquema donde vemos los conidióforos, en este caso son cortos. Aquí abajo vemos el micelio que está bicado y en este caso podemos apreciar también los austorios. ¿Sí? Todos estos son conidios, se dicen conidios en cadena cuando presentan esta disposición. Vemos que tienen distintas formas, es más globoso el que está en el ápice. Usualmente el que está en el ápice es el más maduro y el que primero se va a liberar. Cuando este se libere, se va a ir redondeando este otro a medida que se van formando más desde aquí abajo. Y un ejemplo, un preparado real de este esquema, lo vemos acá, un conidióforo, acá empezamos a ver los septos, que en este caso dividen los distintos conidios, ¿sí? Un conidio maduro, y varios conidios que en el preparado para la observación al microscopio óptico ya se liberaron de sus hifas correspondientes. Entonces, los conidios son las esporas asexuales del filum Ascomycota. En este caso son externas. Fíjense que los conidióforos pueden ser de muy distintas formas, de distintos colores, y también vamos a tener muchísima variedad de formas con respecto a los conidios. Vemos a la izquierda un conidióforo que tiene un color marrón o pardo, como se suele decir, con muchos tabiques marcados. Y no solamente en el ápice, que vemos que en este caso el conidio es el más inmaduro, y podemos saber eso porque es hialino, es decir, todavía no tiene coloración, mientras que todos los anteriores ya tienen color, lo que los hace aptos para poder desprenderse del conidióforo y, llegado el caso de llegar a un hospedante, germinar y producir una nueva infección. ¿Sí? Entonces vemos los distintos conidios, que a su vez, si se fijan, tienen tabiques, en este caso, dentro de un conidióforo. Y a la derecha vemos un conidióforo que en este caso presenta ramificaciones. ¿Sí? También hay conidióforos ramificados. Y ahora vemos los conidios, que son de forma globosa y hialinos. Entonces, estos conidios decíamos que pueden estar simplemente en esas hifas que los forman los conidióforos libres, ¿sí? O también pueden estar formados por esas hifas libres o conidióforos, pero estas hifas estar protegidas o reunidas por algún cuerpo de fructificación. Hay tres cuerpos distintos. Tenemos los pigmidios, las acérbulas y los esporodogios. Los pigmidios son cuerpos fructíferos huecos, usualmente tienen forma globosa o de botellita, van a estar abiertos por un poro que se llama ostíolo y por dentro, si pudiéramos hacer un corte, veríamos que están recubiertos, ¿sí?, de conidióforos que van a ir formando sus conidios y los van a ir liberando. Usualmente se llama en forma de cirros, ¿sí? Y es como si uno estuviera apretando una pasta de dientes. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Otro cuerpo donde podemos encontrar conidióforos y conidios protegidos es una cérvula. La cérvula tiene como característica que es un cuerpo subepidérmico, es decir, que está integrado a los tejidos del hospedante, y una vez que estos conidios estén maduros van a emerger a través de la epidermis. Tiene forma usualmente de plato o de bandeja
¿sí? Y adentro se van a ver los conidióforos, que suelen ser cortos, y los conidios. Muchas veces las acérbulas presentan estos pelos, digamos, que reciben el nombre de setas, que van a marcar por dónde, digamos, se está abriendo esa acérbula, ¿sí? A través, recuerden, de la epidermis del hospedante. Y por otro lado tenemos los esporodocios, que básicamente es un racimo de conidióforos que están como entretejidos, a partir de los cuales emergen los conidios. Vamos a ver uno por uno cada uno de ellos. Fíjense los picnidios. Decíamos que eran cuerpos globosos con un ostíolo. Esto es una vista a través del microscopio estereoscópico o, como le decimos más comúnmente, lupa. Este es un grano de arroz que germinó. Y fíjense cómo se ven como puntitos, ¿sí? Globosos, y en algunos casos presentan como un puntito al lado que es naranja en este caso. Eso en realidad, si uno lo ve al microscopio, son esos cirros, es decir, esa masa de conidios que fue liberada por el picnidio. Ya lo vamos a ver con microscopio óptico, pero para que vean cómo se ve con microscopio estereoscópico o lupa. Esto es ya con un microscopio óptico, fíjense el aumento, 400 por. Vemos el picnidio, que no lo vamos a ver en un corte porque en realidad es muy difícil realizarlo. Y todo esto que se está liberando son los conidios. Fíjense cómo se liberan como en masa. Son muy chiquititos y salen todos juntos. ¿Sí? Ahora bien, hablando de acérbula, recordemos un cuerpo subepidérmico en forma de plato que usualmente tiene unos pelos o setas. Fíjense cómo se ve, esto también es una vista con lupa y las flechitas están marcando distintas acérbulas. Es muy difícil ver el interior de una acérbula, también se pueden hacer cortes y si hiciéramos cortes y los miráramos al microscopio veríamos esto. Ya no podemos distinguir, en este caso al menos, los conidióforos, ¿sí? Si vemos que se están formando, esto es un estroma, es decir, un tejido a partir del cual se va a formar todo lo que sea micelio reproductivo, los conidióforos. Acá se están formando los conidios, pero fíjense todavía la epidermis del hospedante no se rompió. Y en este caso sí, ya tenemos la epidermis rota. Se ven los conidióforos y alcanzamos a distinguir bien un conidio que se está liberando. Pero como les digo, es bastante difícil la realización de estos preparados. En cuanto al esporodoquio, no tengo ningún preparado propio, estos los van a encontrar en internet. Fíjense, una masa de hifas entretejidas que dan lugar a los conidióforos y a los conidios. Este es el caso de Fusarium, un género muy conocido, lo vamos a ir viendo. Y acá se ven la masa de conidióforos y los conidios, que en este caso ya fueron liberados probablemente en la realización del preparado. Este sí es un preparado propio, pero en realidad no se puede observar mucho. Esto es un esquema de libro del mismo hongo, Aspergillorium, es el que causa la falsa roya del mamón. Y vamos a ver los conidióforos todos juntos, ¿sí? Y los conidios. Y aquí, si bien se intentó hacer el corte, la verdad es que no se pueden diferenciar los conidióforos más que en algunos casos, los pedacitos, y luego los conidios. Entonces, hasta aquí vimos todas las esporas asexuales. Vimos las internas, las móviles que eran las zoosporas correspondientes al filum Oomycota, las inmóviles correspondientes al filum Zygomycota que se llamaban esporangiosporas y las esporas asexuales externas que son llamadas comúnmente conidios, que pueden estar sobre hifas libres y nada más, o estas hifas libres encontrarse dentro de cuerpos de fructificación llamados picnidio, acérbula o esporodoquio.
Si ustedes van siguiendo y haciendo como un cuadro, pensarán que me estoy olvidando de las esporas asexuales del filum Basidiomycota, y en realidad hay varias esporas asexuales dependiendo de la enfermedad que estemos hablando de Basidiomycota y dependiendo del ciclo. Hay enfermedades como algunas rollas que corresponden a este filum que presentan hasta 5 esporas. Como son bastante más complejas, vamos a ver ese tipo de esporas asexuales y también las sexuales cuando veamos esas enfermedades. Lo vamos a ver tanto en teoría y también las vamos a reconocer en la práctica. Así que por el momento dejamos libre el casillero correspondiente a las esporas asexuales del filum Basidiomycota. Seguimos en la próxima parte con las esporas sexuales.